¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buen día, buenas tardes, buenas noches, eh, América Latina conjunta, Iberoamérica también. Entonces, es un placer presentar el día de hoy este pequeño webinario sobre la minería en América Latina, escenarios complejos, criminalidad y las intervenciones necesarias desde una visión ecosistémica. Vamos a tener 3 experiencias en Colombia, en Bolivia y en México, todo hablando alrededor de la minería y alrededor del mercurio. Entonces, un gran placer. Voy a presentar brevemente a los ponentes y les voy a explicar un poquito la mecánica. Después de esta presentación breve de los ponentes, los videos, sus presentaciones las van a pasar una tras de otra al fin de aprovechar al máximo el tiempo y que al final de estas 5 intervenciones cortas tengamos tiempo suficiente para discutir y para que ustedes aprovechen la experiencia de nuestros magníficos ponentes que tenemos el día de hoy. Entonces, voy a hacer la presentación. En primer lugar, de la médica Diana Marcela Pavón Garzón. Diana viene de Colombia, es médica toxicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en docencia universitaria, con una experiencia en atención integral de emergencias toxicológicas y en los centros de información y asesoría CIATS del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Actualmente lidera el servicio de toxicología del Hospital Internacional de Colombia en la Fundación Cardiovascular en Bucaramanga, Santander, con acreditación de la Comisión Internacional Conjunta. Junto con Diana y también de Colombia viene el doctor David Andrés Convariza. Él es médico con maestría en toxicología, epidemiólogo en medicina ocupacional y es el coordinador académico de la maestría en toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. A continuación, y desde Bolivia, viene la médica especialista en toxicología clínica y graduada del Hospital de Clínicas Uruguay, Bani, no sé si esté conectada Bani Celada, ahí está Bani, que es fundadora y actual responsable de la Red de Toxicología de Bolivia, es médica toxicóloga del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia y actualmente trabaja en el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico del Hospital Japonés en Santa Cruz de Bolivia y de varias clínicas privadas. Bienvenida, Bani. Después de Bani viene la doctora Evelyn Van Brussel. Ella ya trabaja en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en México. Evelyn es especialista en toxicología clínica por la Universidad de Rosario en Argentina y después hizo una maestría en investigación clínica ya en México en la Facultad de Medicina de la Autónoma de San Luis Potosí. Es la responsable del Centro de Información y Atención Toxicológica de la Facultad de Medicina en el Hospital Central y además lidera el grupo de toxicología clínica comunitaria. Posterior a Evelyn, presentará su trabajo el doctor Carlos Rebolloso, bueno, el maestro, ya casi doctor Carlos Rebolloso. Él está trabajando también en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene experiencia en sitios mineros, pero ya con una visión ecosistémica, con una visión de los derechos de la naturaleza, y les va a presentar todo el trabajo que ha realizado al respecto en un sitio minero. Finalmente, tenemos al doctor Mauricio León. El doctor Mauricio León hizo su maestría
en la Universidad de La Paz en Costa Rica, posteriormente su doctorado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y después de tener experiencias internacionales en varias partes del mundo, ha retornado para hacerse cargo de un programa sobre escenarios humanitarios en diferentes sitios complejos, con escenarios endémicos. Muchísimas gracias por estar presente, Mauricio. Y entonces, como les decía, después de esta breve presentación de cada uno, y ya no les hablé de sus trabajos porque sus trabajos van a hablar por ellos, nos vemos al ratito para la sesión de preguntas. Bienvenidos todos, disfruten de estas charlas increíbles que tenemos a continuación. Entonces, por favor, a los organizadores, poner el primer video. Saludo para todos, mucho gusto. Mi nombre es David Andrés Conbariza Bayona. Yo soy docente del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Me complace estar hoy con ustedes aquí en este seminario de minería en América Latina, escenarios complejos, criminalidad e intervenciones necesarias desde una visión ecosistémica, en el marco del Congreso de CIPSA Retox Flag. Vamos en conjunto con la doctora Diana Marcela Pava Garzón del Ministerio de Salud a hacer una charla compartida hablando algo de lo relacionado con la minería informal del oro en Colombia, muy rápidamente, una breve radiografía de una realidad compleja. La propuesta es que comentemos algo relacionado con el contexto de la minería del oro en Colombia, especialmente la ilegal, unos elementos de georreferenciación, el diagnóstico situacional del estado actual de la condición en Colombia, los impactos que se están presentando en el ambiente, en salud y a nivel social, el evento, lo relacionado con la criminalidad ante esta actividad de minería ilegal y algunos retos de Colombia. Realmente va a ser algo muy sucinto porque el tiempo es corto, pero el tema es largo. Sin embargo, queremos compartir esta interesante problemática que tenemos en Colombia con ustedes para aportar a las soluciones y pues a las situaciones que están en América Latina ocurriendo permanentemente. Bien, entonces miremos un poco del contexto y la georreferenciación. Entonces, bueno, partamos de una cuestión. Actualmente la demanda mundial de oro está incrementando. Esto está haciendo que en Colombia se impulse de nuevo la producción, que tiene dos facetas. Una faceta lícita, que infortunadamente corresponde a un bajo porcentaje, perdón, y una faceta ilícita que infortunadamente en varias áreas del país se une con la presencia de cultivos de uso ilícito, específicamente cultivos de coca que es utilizada para producción de cocaína, haciendo que se generen áreas donde hay una gran amenaza a la estabilidad ambiental, económica y social. Entonces, esto de plano ya es un reto importante. Además, la explotación de metales preciosos en Colombia tiene tres vertientes. Una desarrollada de forma ilegal o informal, que básicamente es la más abundante. Sin embargo, también tenemos minería legal en Colombia, de extracción de metales preciosos, y hay un grupo que está en transición entre lo ilegal y lo legal. Esta minería ilegal está asociada a la minería que se realiza de forma tradicional, sin tener en cuenta todas las legalidades y formalismos mineros, los títulos, las licencias ambientales, el cumplimiento de requisitos de seguridad social y salud y seguridad en el trabajo. Entonces, pues es una minería mucho más riesgosa e impactante al ambiente. Por otra parte, la minería legal, pues es una minería formal, organizada, que cumple la normatividad de todo tipo y que incluso paga regalías. En la mitad hay un pequeño porcentaje que corresponde a ese grupo que está en tránsito a la legalidad. En Colombia tenemos que la pequeña minería corresponde al 72% de las minas. El asunto es que de ese 72%, el 66% es ilegal. Infortunadamente, pues esta situación se ha incrementado aún más en Colombia porque hay más actividades de tipo ilegal. Esto infortunadamente también lleva a que haya un mayor compromiso ambiental porque se incrementa la deforestación para llegar a obtener áreas de extracción. Y Colombia desafortunadamente es uno de los países con mayor emisión per cápita de mercurio, a pesar de que es un producto que ya está prohibido en Colombia por ley desde el año 2018. Sigue siendo una fuente de contaminación para el ambiente, para las fuentes hídricas, y hay varios estudios que han documentado unos niveles muy elevados de plomo y mercurio en ríos importantes del país como el río Cauca y el río Nechí, que son ríos que van a desembocar al Mar Caribe. Infortunadamente también es una actividad que está muy marcada por grupos al margen de la ley que
desarrollan y se meten pues a los parques nacionales naturales, que son zonas protegidas, a desarrollar esas actividades ilícitas de extracción de oro. Entonces tenemos que dentro de esas minerías está la minería de oro a cielo abierto de aluvión, que es una de las más agresivas. En este caso vemos aquí un dragón, que ya vamos a hablar un poco de qué se trata esto para hacer minería en el río. Está la minería subterránea y la minería de subsistencia, en la que infortunadamente hay mucho trabajo infantil y pues mucha informalidad y muchos riesgos para la salud. Estos dragones utilizados para la minería del oro, lo que básicamente es que aspiran un poco todo lo que está en el lecho del río, lo suben a una segunda sección en la cual se hace como un filtrado, donde ese sedimento se filtra y se cuela, se ciñe, se decanta, pues, para luego mezclarlo con mercurio buscando obtener la amalgama de oro a partir de la cual se va a obtener el oro. Luego esto se hace pues quemando este mercurio y generando una contaminación importante a nivel del ambiente por los vapores que se liberan. Esto es una problemática grande en Colombia, eh, patrocinada por grupos al margen de la ley, en grandes departamentos como el departamento de Chocó, que por cierto tiene una gran biodiversidad, pero está siendo acabada por parte de la minería ilegal en Colombia. Estos fenómenos o esta escala minera tiene varias estrategias o varias perspectivas. Tanto de la de subsistencia como la de pequeña, mediana y gran escala, pueden ser legales o ilegales, pueden ser formales o informales, todo depende del contexto en el que se presentan. Vemos acá que la minería a pequeña escala puede ser subterránea y cielo abierto, y esta es una minería en la que se emplean pocas personas. La minería de subsistencia sigue siendo basada en técnicas artesanales, y cuando tenemos mayores escalas, pues ya hay un mayor número de trabajadores, lo que no significa que sean totalmente formales, aunque como lo comenté, también pueden ser procesos que se desarrollan de forma formal. Y fíjense que hacen una remoción de una gran cantidad de materiales al año, generando pues un impacto ambiental significativo. Entonces, esta explotación de oro de aluvión en Colombia ha tenido un incremento significativo. Vemos que en el año 2022 teníamos 98.567 hectáreas. Para el 23, si bien se redujeron las hectáreas de explotación detectadas por los sistemas del gobierno, se encontró que pasaron de ser 65% ilícitas a un 73%. Entonces vemos que el fenómeno sigue siendo marcadamente ilícito. em, y infortunadamente, pues esto está llevando a ese poco control y ese gran impacto que se presenta en el ambiente por parte de esta actividad. Vemos acá en la foto de la izquierda una extracción, una explotación de oro de aluvión de manera lícita, con tecnología tecnificada, y a la derecha una artesanal. A pesar de eso, pues con un grupo importante de maquinaria, pero obviamente todo desarrollado sin permisos ambientales y con un gran impacto, y mucha de ella en zonas protegidas como los parques nacionales naturales. En esta gráfica lo que quiero mostrarles acá es la ubicación en Colombia de los departamentos con mayor presencia de actividad ilícita de extracción de oro. Aquí vemos el departamento de Chocó, en la zona pacífica, el departamento de Antioquia y de Bolívar, con esta zona amarilla donde hay una histórica concentración de extracción aurífera legal e ilegal en Colombia. Sin embargo, fíjense que la ilegal está 89% en Chocó, 51% en Antioquia, sumando el total de toda la extracción minera colombiana legal e ilegal, del 85% en estos tres departamentos que señalamos acá. Sin embargo, hay otras áreas como Cauca, como Nariño, como Guainía, en la que se extraen oro, y varias de esas áreas colindan o se traslapan con parques nacionales naturales, que son áreas en las que no debería haber ningún tipo de explotación. Esto evidentemente deja un impacto social, ambiental y sanitario muy grande. Vemos acá en esta foto lo que va dejando la minería. Esta es una secuela del daño ambiental que origina la minería en el departamento del Chocó. Esto es una imagen triste pero frecuente en varias áreas del departamento de Chocó en Colombia. Vemos acá el límite de deforestación. Todo esto era un bosque, así como este que está acá, pero pues ha sido deforestado y ha sido em, convertido en una zona de extracción a cielo abierto, dejando un rastro de contaminación importante. Lo mismo acá, vemos como un bosque de una de las zonas más
biodiversas de Colombia termina siendo totalmente destruido por la actividad minera, con una muy poca capacidad de control por la poca presencia del Estado y por la gran frecuencia o el gran dominio de grupos al margen de la ley en estas zonas del país. Esto también es un daño ambiental asociado a minería en Chocó. Esto es frecuente verlo, una mezcla de actividades formales, no, bueno, aquí en realidad casi todo es informal a pequeña y gran escala. Los dueños de esto son usualmente grupos al margen de la ley, y ya después la doctora Diana les contará cómo la policía antinarcóticos y la policía carabineros y caballería se encargan de control de estas actividades ilícitas, pero pues esta es gente que está haciendo su actividad de subsistencia con su barequeo y con su mercurio para obtener algo de oro y poderlo vender. Este año está enmarcado que a nivel satelital ya se notan los impactos. Esta es una imagen satelital en la cual se ve el recorrido de un río y aquí ya se ve una zona en la cual hay un desgaste evidente. Que si le hacemos un poco de zoom, el corregimiento en el municipio de Caucasia, en Antioquia, se alcanza a notar, esta es la cabecera municipal y aquí ya se ve todo el daño que ocurre en la periferia del lugar. Lo vemos más claro en esta siguiente foto donde aquí está la cabecera municipal y todo esto es área en la cual se ha deforestado y acabado con el ecosistema para obtener el oro, resultando en esto, resultando en una zona bastante afectada y pues con una remoción y con una contaminación que va a durar por muchos, muchos años. También ocurre en el departamento de Córdoba y pues obviamente este es un terreno que están preparando deforestado para iniciar un proceso de extracción ilícita de oro en el lugar. Esto va de la mano también de un componente de deforestación en las zonas de Amazonas y Putumayos, donde pues vemos cómo del año 2011 al 17 pues hay una huella evidente de dónde se está haciendo la deforestación y cómo se está llegando a deteriorar el territorio. Esto, por supuesto, además de generar un impacto ambiental, produce un impacto serio en salud, particularmente por el uso del oro, del mercurio, perdón, para la extracción de oro, por la elevada liberación que ocurre dado el mal manejo que realizan del mismo. Este mercurio vamos a saber que llega al aire, al agua, al suelo, los sedimentos, y por ende va a originar una contaminación ambiental global, un daño a fuentes hídricas, una contaminación en los alimentos y especialmente una situación que se convierte en una doble fuente de exposición porque se contamina el pescado que es ingerido por las personas que viven en esas zonas de ribera de río y tenemos una doble condición de exposición. Entonces, a su vez, es una situación en la que el trabajo no es formal y existe un incremento de riesgo de accidentes laborales y afectaciones a la salud, pues por la liberación del mercurio del ambiente. Vemos aquí algunas de las perspectivas que terminaban ocurriendo en Colombia: uso indiscriminado de mercurio que llega al agua, extracción con dragones, consumo de pescado potencialmente contaminado, trabajo en... Ese es un proceso que termina aquí. Esta es la amalgama de oro que es posteriormente Ahí te lo va a botar, mira. inhalando vapor, llevándolo al ambiente, pero obteniendo el oro, que es lo que ellos necesitan. Sin embargo, ahí lo que sale es vapores de mercurio que llegan al ambiente. Ahí te lo va a botar, mira. Aquí está, quema amalgama y el oro que se obtiene. Ese mercurio en Colombia se utiliza de forma significativa. Para sacar 1 gramo de oro se requieren 7 gramos de mercurio. Para el año 2021 tuvimos una producción de 55 toneladas de oro en Colombia. Sin embargo, es una estadística que hay que revisar porque gran parte del oro que se exporta en Colombia es ilegal. eh, y son datos que no se actualizan, que no es fácil actualizarlos, dado que existe ya la prohibición del uso del mercurio. Sin embargo, sigue entrando de contrabando y se estima que puede haber una liberación aproximada de 75 o menos, pues esto es un dato que toca volver a analizar de mercurio en el ambiente. Esto era antes de la prohibición, alrededor del 2017 y 18. Sin embargo, tenemos una situación en la que seguimos siendo uno de los mayores liberadores per cápita. Vemos acá para el año 2018 el registro de minería artesanal y la cantidad de mercurio liberado por Colombia. Entonces, esto es una situación que sigue siendo crítica en nuestro país y que necesita intervenciones para buscar el equilibrio para evitar el daño en el ecosistema.
Estas son algunas de las áreas en Colombia donde tradicionalmente ha existido minería del oro y pues siguen siendo municipios donde el rastro de la contaminación, particularmente el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño, son zonas de tradición de extracción minera y pues con un grado de contaminación significativo en esas poblaciones. Al final, esto también termina originando unos impactos más críticos, un incremento en la prevalencia de malaria, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades de transmisión sexual y VIH, y toda la situación psicosocial que genera el estar en un área donde hay una gran influencia de grupos al margen de la ley. Bien, le doy paso entonces a la doctora Diana para que continúe con la siguiente sección. Y sin lugar a duda, Colombia es un país en el cual convergen diferentes delitos conexos, específicamente arraigados con la minería ilegal y el impacto socioeconómico que esto deja para las regiones. Aquí tenemos el hallazgo de maquinaria pesada, como se conoce en el argot popular, pero son máquinas que para llegar a estos territorios tienen que incidir en diferentes estructuras. Y a eso es a lo que nos vamos a referir en esta parte de la presentación, a lo que tiene que ver con el crimen organizado y las diferentes acciones que ha realizado el gobierno de Colombia en conjunto con los gobiernos y la cooperación internacional. No solamente para derribar y desestructurar estos grupos, sino para proteger nuestra Amazonía colombiana y otras regiones del continente. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos y los grupos de la Dirección de Carabineros, a los cuales en esta ponencia brindamos un agradecimiento muy grande, la Universidad Nacional, el Ministerio, nosotros desde cabeza del sector sanitario mantenemos una comunicación constante en un trabajo articulado con ellos, y es este el momento para darles el agradecimiento por su disposición y por las actividades relacionadas a lo largo de estos años. Cuando se encuentran este tipo de maquinarias en estas regiones, usualmente lo que se hace es la destrucción, porque es mucho más complejo regresar este tipo de estructuras hacia la civilización, por llamarla de una u otra manera. Entonces se procede a la destrucción en campo de esta maquinaria que está allí. Y aquí tenemos a la Dirección de Carabineros, a la Dirección de Inteligencia y a las diferentes direcciones aunadas a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, quienes trabajan de manera mancomunada, revisando algunas de estas estructuras, haciendo análisis de los casos, siguiendo algunas personas que han tenido antecedentes y revisando específicamente a través de cooperación y de ayuda de la comunidad para revisar en dónde se encuentran y cuál es el modus operandi de cada uno de ellos. Cuando uno hace un monitoreo de medios y revisa a lo largo de los años cuáles han sido estas incidencias, vemos que Colombia, en cooperación con la Interpol y otro tipo de organizaciones, han ayudado a desestructurar estos grupos criminales. Como lo mencionábamos nosotros en este escenario académico, son muchas aristas las que se tocan cuando hablamos de la criminalidad en nuestros países que conforman la región andina. Y en Colombia pues encontramos escenarios arduamente complejos, porque hay unos determinantes sociales de la salud, por hablarlo de esta manera, que estamos en un ambiente médico y académico, que también van muy asociados a estos delitos. Diríamos, pero ¿por qué? Tenemos los escenarios de la educación, el acceso a servicios básicos como agua, luz, educación propiamente gratuita, y revisando vías, presencia del Estado, nivel de escolaridad y acceso a servicios públicos. Muchos de estas regiones no lo tienen, iniciando por el agua potable, que es tan importante. También revisamos algunos escenarios del conflicto en diferentes grados de violencia, no solamente con violencia física, psicológica, sino con otros tipos de violencia de género y también asociado a la trata de personas y a todo lo que se mueve en estos municipios de algunas regiones del país, en donde la minería y los recursos económicos que provienen de la minería tratan de incidir en diferentes estructuras. Aquí también revisamos el grave impacto social que en algunos municipios mineros se ve, las dificultades para que de pronto se lleve al orden. Municipios que así reciban regalías tienen un atraso socioeconómico de más de 20 años, en los cuales nosotros vemos un impacto social bastante grande, pero no vemos un desarrollo en cuanto a vías, estructura, puentes, acceso, educación de las personas que allí viven.
También encontramos que el impacto ecoambiental tiene algunas aristas muy graves, específicamente porque la mayoría de estos procesos de minería corresponden a minería ilegal o fraudulenta, en los cuales los trabajadores trabajan al diario, reciben un pago por esas actividades, pero no tienen ningún tipo de vinculación social, no tienen acceso a servicios de salud, educación, saneamiento básico, y eso también incide en el comportamiento de estos municipios. Hay algunos mercados ilícitos que confluyen y quizás revisando los informes internacionales lo vemos mucho en Colombia, en donde vemos no solamente el tema de la minería ilegal de oro y de otros productos, sino que también convergen y pueden cruzar cuentas, como hablarlo de una manera más directa, con mercados locales de drogas y lo que hemos venido conociendo durante muchos años en nuestros países como el narcotráfico. Entonces, vemos acá un programa que hay disponible para revisarlo, que es el Programa de Seguridad Ambiental ENS, que es de la Interpol, que hay una información que es de gratis acceso. En este programa de la Interpol podemos revisar en la información de fácil acceso algunos registros contra la lucha de la criminalidad de las redes involucradas, esos delitos ambientales, los delitos relacionados o conexos en los cuales encontramos fraude, trata de personas, lavado de dinero, corrupción. Y también hay que revisar un problema que vemos mucho en nuestro país, en algunos países de la región, y es la expropiación de tierras y el desplazamiento forzado, que también ha estado relacionado claramente con la minería ilegal. Aquí encontramos uno de esos mapas que brinda un diagnóstico situacional de este tipo de estructuras y de los trabajos que ha realizado la Interpol. Ellos cambian su presidencia o su liderazgo de acuerdo a los años y vamos revisando cuáles han sido esas operaciones, entonces los invitamos a que puedan revisar cuáles han sido esas comunicaciones y ese avance que ha realizado en ese consorcio internacional para combatir los delitos contra la vida silvestre. Esto es una alianza sólida, es una alianza que nos ayuda a combatir eficazmente este tipo de delitos y ofrece un apoyo decidido y coordinado a los organismos encargados de la aplicación de esta ley, ayudando a actuar sobre el terreno y pues propiamente a llevar a los perpetuadores ante la justicia. Y ahí es precisamente donde tenemos muchas dificultades en Latinoamérica, en la aplicación de la justicia para estos escenarios, porque puede haber dificultades en cuanto al vencimiento de términos y algún tipo de circunstancias que muchas veces, casa por cárcel o medidas intramurales o extramurales, que pueden generar que ellos persistan con este tipo de actos delictivos. Vemos algunos grupos nacionales especializados en seguridad medioambiental, que son los también llamados NES, en donde vemos que confluyen diferentes aristas. Vemos que hay impacto no solamente de aduanas, del sector económico, del sector académico. Esto no es un tema que cuando hablamos de criminalidad en nuestra región solamente se atañe a lo judicial, sino que corresponde a unos mecanismos de cooperación intersectorial, específicamente con la vigilancia del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia y diferentes actividades y entidades que se coordinan para gestionar una rápida ubicación de estas estructuras. Cuando hablamos de los delitos conexos encontramos no solamente la corrupción, que era lo que veníamos hablando específicamente con minería ilegal, la trata de personas, el uso indebido de dinero, la falsedad en documento, y como les mencionaba específicamente las dificultades que tenemos para llevar esto y aplicar la justicia. Aquí tenemos un listado de estos delitos que se vigilan a través de la Interpol y que obviamente, como ustedes han escuchado, se lanzan circulares, se revisan las personas que están al frente, pero detrás de ellas hay un sinnúmero de implicaciones a nivel medioambiental. En América Latina tenemos que revisar diferentes complicaciones específicamente con las dificultades que presentamos entre las diferentes fronteras. De hecho, compartimos frontera con Brasil, con Venezuela, con Perú y con Ecuador. Entonces, esto hace que los controles migratorios y la minería y todo lo que mueve la minería tenga un poco más de complicaciones en nuestro país y también en los países vecinos. Aunque en este tipo de actividades cabe mencionar y dejar claridad de las diferentes actividades que se han realizado en conjunto con las autoridades de los diferentes países.
Este es un mensaje muy clave, estimados asistentes a este congreso, y es que la minería ilegal está sin freno. Nosotros de pronto en la ciudad o desde algún sector o los colegas que han podido visitar los territorios, cuando se sobrevuelan estas zonas, el impacto medioambiental deja sin palabras. Es algo que realmente persiste, hay utilización de productos altamente persistentes y los delitos contra el medio ambiente necesitan muchísima más regularidad, muchísima más mano firme y medidas que no sean escarcelables para que esto sea y que cambie realmente el panorama a lo largo de los años. Y lo que nosotros conocíamos, como lo vemos en algunos otros continentes, que es lo de la fiebre del oro, y que obviamente está arraigado a esa minería tan compleja y con un alto daño al ambiente. Dentro de los diagnósticos e intervenciones, pues vamos a ver algunos puntos críticos, específicamente algunas rutas de tráfico ilegal que se conocen, alguna coordinación nacional intersectorial, que son los mecanismos que les mencionábamos, las dificultades para la aplicación de la ley y esas rutas. Y quise agregar algo muy importante para este congreso, y es que en nuestros países las autopistas de la selva propiamente son los ríos. Es decir, no tenemos una vía terrestre, pero sí fluvial, por la cual transitan diferentes tipos de estructuras que van a lesionar mucho el medio ambiente y por las cuales se mueve todo este crimen organizado. Esta es una fotografía de la Amazonía colombiana. Tenemos presencia de lugares donde nunca imaginaríamos encontrar maquinaria pesada o minería ilegal, y cada vez es más frecuente hallarla. Y aquí tenemos una de esas fotografías que nos revela cómo es lo que llega a las orillas de los ríos y cómo se hace ese intercambio. Al lado izquierdo encontramos el mapa fluvial de Colombia, que claramente converge con otros países de la región, pero que claramente, haciéndoles un ejemplo, por el río Apaporis en el Baupés, que es uno de los departamentos que mencionábamos al inicio, vamos a ver un tráfico muy importante de esta minería. Regiones que no están en este momento con un desarrollo amplio, como el Chocó, la Mojana Sucreña y muchas regiones de la Amazonía, que necesitan propiamente bastante apoyo en cuanto a las intervenciones en salud, educación y saneamiento básico. Aquí encontramos otras de las radiografías, son fotografías de nuestro país en donde encontramos la devastadora situación que se encuentra no solamente en la selva. Colombia manifestamos que es un país rural, estamos en la ciudad, pero a pocas horas podemos estar ya en la ruralidad, y encontramos esta cantidad de situaciones en donde hay un foco, se estructura y vuelve a iniciar en otros lugares o en otros departamentos. Finalmente, queremos dejar desde Colombia algunos retos importantes en cuanto a esa escasa expresión social de la indignación por la contaminación ambiental, como si a las personas no les doliera o no llegara al alma lo que realmente estamos viviendo en este momento, y también precisar lo que estamos viviendo en cuanto a los focos de incendio forestal que estamos teniendo. En este momento tenemos en el mapa 3050 focos activos en todo el continente, y esto nos hace reflexionar. Pero cuando hay esos delitos ambientales, la gente pierde mucha sensibilidad. No solamente afecta a la flora, sino también la fauna, los accesos a los servicios preventivos, que sepan cómo se puede hacer, cómo se puede denunciar, los diagnósticos tempranos, esa intervención medioambiental tan importante, las intervenciones en los determinantes de la salud, que es educación para la salud y educación en salud, específicamente lo que tenemos que ver con mercurio y otro tipo de productos, el acceso, la comercialización y también lo que tiene que ver con estos medios de pago en donde se mezcla no solamente la minería ilegal, sino también los mercados locales de drogas, la conservación de los cambios comportamentales en la sociedad. Creemos firmemente en que las escuelas pueden mejorar esto, enseñándole a nuestros niños cuál es ese amor por el ambiente y cómo podemos nosotros cambiar desde muchísimas cosas y diferentes aristas esa responsabilidad que no solamente es de nuestro país, sino también que es una responsabilidad global. Y finalmente, pues ver esos grandes desafíos para la aplicación de la ley y la seguridad ciudadana. Queremos dejarle esta frase, y es que los recursos naturales son finitos y que la protección ecoambiental es tarea de todos. Dejamos las referencias y agradecemos a la organización del Congreso y a ustedes por permitirnos llegar hacia sus diferentes países. Muchas gracias.
Hola, soy la doctora Vagni Celada, médica especialista en toxicología clínica, y hoy vamos a hablar sobre la minería en América Latina, escenarios complejos, criminalidad e intervenciones necesarias desde una visión ecosistémica. Experiencia en Bolivia. Bien, bueno, como sabemos, ¿cuál es el tema que estamos abarcando ahora? El mercurio. Todos conocemos que es un contaminante a escala mundial de preocupación en salud pública y por eso los países han desarrollado bastantes estrategias y planes para poder reducir, ¿no?, este tipo de exposiciones o este tipo de metales. Bolivia y las importaciones de mercurio. Bueno, en el 2014 Perú prohíbe la importación de mercurio, bien, mediante el convenio Minamata, y Bolivia en el 2018 fue el segundo mayor importador a nivel mundial con el 25% del comercio. El 90% del volumen importado llegaba a la ciudad de La Paz y el Alto. Bien, la minería artesanal de pequeña escala o el MAPE del oro en Bolivia, en nuestro país representa el 40% del oro, de todos los minerales exportados. El 93% proviene de las cooperativas y aproximadamente 490 de vetas y al menos 1.270 depósitos tenemos de aluviales. Un 75% se encuentra en el departamento de La Paz, que tiene por lo menos 26 distritos mineros de oro, que esto tiene relación con lo mencionado previamente, ¿no? Y bueno, ahora mencionando algo sobre los acuerdos y normativas internacionales y acciones orientadas a disminuir el impacto del mercurio en la salud. Bueno, en el 2013, el convenio de Minamata sobre el mercurio, donde los gobiernos partes sabemos que se comprometen a aplicar una serie de medidas para acabar con las emisiones de mercurio en la atmósfera y reducir paulatinamente los productos que contienen este elemento también, ¿no? El convenio en nuestro país fue aprobado y ratificado en el año 2015. Bien, en el año 2014, bueno, sabemos que surge la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la función de la Organización Mundial de la Salud y de los ministerios de la salud en los convenios, en la Convención de Minamata sobre el mercurio. Y el 2019, y voy a la siguiente diapositiva para mostrar un poco más de los avances, en el 2019 se promulga la resolución ministerial número 0416 que prohíbe se prohíbe en el país, mejor dicho, el uso de amalgamas dentales, bien, con uso de mercurio. Bien, esto en coordinación se realizó con el Programa Nacional de Salud Oral. También se generó la promulgación del Manual Técnico para la Gestión de Riesgos de Salud Ambiental y se generó un informe, se hizo la emisión de informe para evitar la importación de 50 toneladas de mercurio al país que pretendían ser ingresadas bajo pretexto de uso en salud por el tema de la amalgamación. Entonces, con esta nueva resolución se ha reducido bastante estos ingresos. En el 2020 empezaron con más fortaleza las coordinaciones con los centros de salud de Palca, CACES La Paz y Fundación Tierra para el fortalecimiento de las capacidades del personal de salud. En el 2021, sin duda, siempre todos estos proyectos también apoyados con la Organización Panamericana de la Salud. En el 2021 está el fortalecimiento de capacidades del personal de salud, de atención primaria sobre las sustancias químicas a través de webinarios, ¿no? Se empiezan como estábamos, y era más fácil poder reunir a varias personas mediante plataforma virtual, entonces se inició también las capacitaciones virtuales. En el 2022 iniciamos con el desarrollo de la guía técnica para el diagnóstico, tratamiento de intoxicación por mercurio y la guía técnica para la evaluación de sitios contaminados también. Bien, y en el 2024, este año, se emite finalmente el Plan Nacional y la guía de diagnóstico y tratamiento que la voy a mostrar en breve. Bueno, aquí tenemos algunos de los flyers que también circularon en su momento sobre consultorios dentales libres de mercurio, pero también tenemos otra normativa, que esta surgió el 14 de junio del 2023, bien, donde se aprobó el Decreto Supremo número 4959, que el objetivo era registrar
el registro único de mercurio, que se llama RUME. Este registro consiste en la creación de un padrón donde se pueden inscribir todas aquellas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que dentro del territorio boliviano pretendan realizar la importación, exportación y o comercialización de mercurio. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de establecer una base de datos que permita monitorear la cantidad de individuos o empresas públicas o privadas que realicen este tipo de movimiento con este tipo de sustancias. Bien, a raíz de esto también y de todo lo que se vino trabajando, hubo una mayor desplazamiento de personal de salud, sobre todo en las riberas del Madre de Dios, ¿no? Por lo que es la zona del Beni y La Paz, donde el programa SAPSI acá significa Salud Familiar Comunitaria Intercultural, pertenecen al Ministerio de Salud. Lo que ellos realizaron fue generar un desplazamiento de este programa SAPSI de los médicos, ¿no? En todos los municipios donde existe mayor actividad de extracción de oro para poder, bueno, iniciar con el diagnóstico, prevención, tratamiento. Y sin duda también hemos iniciado con las capacitaciones al personal de salud a través del Programa Nacional de Salud Ambiental, ¿no? Siempre con el apoyo y la participación de la Organización Panamericana de la Salud. Estas fueron capacitaciones en La Paz, en el Beni también, que vamos a mostrar enseguida. Estas son en el Beni, también se realizaron PANDO y también se realizaron webinar sobre mercurio, donde tuvimos más de 300 participantes de todo el país. No solo nos basábamos en las capacitaciones, sino también en las intervenciones que eran necesarias para las comunidades indígenas. Y llegamos a ingresar a las comunidades, es esa de Ejiyoquibo sobre todo. Esta intervención fue una intervención especializada en salud en el 2022, específicamente en esta comunidad, donde el objetivo era realizar una valoración médica para identificar signos, síntomas de intoxicación a mercurio o de exposición a mercurio, ¿no? Y aplicar los instrumentos de diagnóstico. Bien, que posteriormente les voy a mostrar que nosotros tenemos una ficha epidemiológica que pertenece a la guía de intoxicación, ¿no? Obviamente muchas de estas comunidades están alejadas, entonces teníamos que viajar de manera fluvial, o si no, también por carretera varias horas. Lo que se hacía en este tipo de intervenciones, aparte de hacer un examen físico, valorar a la población, sino también era hablar sobre el consumo saludable de pescado. También así, en este año, en enero, el 30-31 de enero, se creó el primer taller de salud pública, género y mercurio en comunidades de minería de oro artesanal y en pequeña escala. Esto realizado con la Organización Panamericana de la Salud, a la cabeza la doctora Ana Boicchio, quien fue la generadora de todo esto. También se hicieron talleres en Perú, en Costa Rica, y bueno, nosotros lo hicimos este año aquí en el país, y aquí podemos ver bastante de las participantes que nosotros tuvimos en este taller, ¿no? Y aquí podemos ver igual que están todos punteados en este mapa. Obviamente nos enfocamos en no solo personal de salud, sino entidades importantes a nivel país para que nos puedan en este taller. Bien, bueno, aquí una imagen de los colegas de la Red Nacional de Toxicología de Bolivia, que son los varones justo del grupo, y bueno, ahí la tenemos a Ana Boicchio, mi persona, Karina, del Ministerio de Salud del Programa de Salud Ambiental, y también Alejandra, que era docente del curso de mercurio que habíamos realizado. Bien, entonces nos basamos sin duda también en la guía paso a paso, que en base a la guía se puede desarrollar un plan. ¿Qué conocimos o qué se pudo también resaltar de todos estos trabajos que venimos realizando, los talleres, etcétera? Bueno, pudimos conocer también las realidades de las otras comunidades, los otros departamentos, etcétera. Por ejemplo, la cumbre de Sajama, que se basa sobre todo en mujeres y minería. Ellas mencionaban, ¿no?, que la actividad de las mujeres mineras ha aumentado significativamente cada año, y bueno, esto se debe sin duda a la mayor necesidad o a la mayor necesidad de explotación que ellos tienen, por decirlo así.
perdón. Bueno, y aquí tenemos igual algunas imágenes, igual pertenecientes a la cumbre de Sajama, y podemos ver, ¿no?, las actividades, por ejemplo, del lavado. Ahí podemos ver una imagen del oro con una moneda nuestra, que es de un boliviano. Entonces aquí les queríamos mostrar. Esto es del Medmin, que lo que mostraba el Medmin también es una georreferenciación de todos los distritos mineros considerados para estudios de caso y distritos con toma de información en campo. Lo que nos muestran es en total 44 mapas que contienen información sobre producción de oro, uso y pérdidas de mercurio según distrito minero. Y podemos observar que hay varios puntos, sobre todo en la ciudad de La Paz, ¿no? Pero podemos observar que en el país tenemos varios. Y también estuvo acá lo que mencionábamos siempre, el departamento del Beni, ¿no? Sobre todo lo que pasa acá es que las aguas del mercurio bajan desde zonas como Guanay, Mapiri y Puani, ¿no?, como conocidas como áreas de minería aurífera en esta región semitropical de La Paz, que llegan hasta el río Beni, en estas rivieras donde viven comunidades indígenas, como ser los indígenas cejas, ¿no?, o tacanas. Aquí podemos ver igual una de las diapositivas que ellos mostraron, que yo la reducí, lo que ellos hicieron, que podemos observar acá. Ellos pusieron también, esto es de La Paz, pusieron, ¿no?, como en alguna de las zonas ellos ya tienen identificadas las zonas MAPE, y lo que también hicieron fue hacer la dosificación de mercurio, ¿no? Estos son los pescados que nosotros tenemos acá, que posteriormente igual vamos a hablar un poquito más. Bueno, y sin duda también estuvo Tarija, ¿no?, que nos habló sobre el Winayek, ¿no?, que es un pueblo indígena perteneciente a lo que mencionaba a Tarija, ¿no?, el departamento de Tarija, que este pueblo indígena sobre todo se caracteriza porque viven principalmente de la pesca durante los meses de mayo a septiembre, y posteriormente se dedican a la fabricación de artesanías. Bien, y bueno, como mencionaba, este año justo el 19 al 23 de agosto realizamos el Plan Integral de Intervención en la Amazonía para la reducción de intoxicación por mercurio y otros metales pesados en la población de Rurrenabaque y también de San Buenaventura. Bien, todo este plan fue una intervención multidisciplinaria. ¿Para qué? ¿Cuál fue el objetivo? ¿No? La captación expuesta en las comunidades, sobre todo Carmen de Florida de Rurrenabaque y Cejas de Guilloquivo, San Buenaventura, ¿no? Y durante la intervención de todo el equipo se realizó toma de muestras, ¿no?, de cabello, además también atención médica general, calificación del grado de discapacidad de las personas, de los niños, y también se brindaron sesiones educativas sobre el consumo saludable de pesca. Como podemos ver acá también, teníamos nuestro afiche de consumo saludable de pescado, que esto está en el rotafolio que voy a mencionar enseguida. Y bueno, tuvimos que viajar por vía fluvial y sin duda también las capacitaciones no pudieron faltar. Y ya para ir concluyendo, bueno, aquí tenemos, pues, les quería mostrar el Plan de Mercurio y Salud, que es la publicación 536, y está estructurado en 5 líneas. ¿Y cuál fue el objetivo? ¿Cuál es el objetivo exactamente de este plan? Establecer líneas estratégicas para orientar las acciones del sector salud a la reducción de riesgos y efectos resultantes de la exposición al mercurio en la población boliviana. Se basa en estas 5 estrategias. La número 1, en la evaluación y gestión de riesgos en población expuesta. La número 2, fortalecimiento del sistema de salud para la atención de población expuesta. La número 3, comunicación de riesgo, información y educación. La número 4, reducción, eliminación y gestión de productos con mercurio añadido. Y la número 5, gestión y marco normativo intersectorial de las sustancias químicas. Sin duda, en el plan también está incluido en una de las líneas estratégicas lo que habla sobre la reducción y eliminación gradual de productos con mercurios añadidos en establecimientos de salud. Nosotros estamos trabajando por ser hospitales libres de mercurio sobre todo. Y bueno, con este plan, en relación al plan y los artículos del convenio Minamata, obvio podemos ver que cumplimos con varios puntos de este tipo de artículos con el plan. Bueno, y también tenemos que también fue publicada este año, es la publicación 537, es la guía técnica para la prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia de la intoxicación por mercurio en Bolivia. Consta
de varios ítems, ¿no? Desde la introducción, el mercurio, se explican las formas de mercurio, la toxicocinética, la toxicodinamia, el tratamiento, etcétera. Y entre esas, ¿no? Un flujograma de actuación médica. En el centro de salud, si llega un paciente, ahí se lo guía con este flujograma en caso de que al médico del otro lado pueda detectar o esté dudoso si es o no un caso de exposición o intoxicación por mercurio, ¿no? Entonces ahí puede interconsultar con los centros toxicológicos, que la guía también tiene los números y todos los centros toxicológicos disponibles en el país. Esta guía también tiene la ficha epidemiológica que creamos para que esta ficha se realiza en caso que tengamos o el médico tenga un caso probable o un caso confirmado. Ni bien lo tenga, tiene que proceder a llenarlo y hacerlo llegar a las entidades correspondientes. Y bueno, ya para finalizar, sin duda, este año también ya se publicó Mi Comunidad se Cuida del Mercurio Bolivia, fue algo que Ana Boitio también con OPS se vino trabajando bastante. Este rotafolio es un material de apoyo importantísimo para las sesiones de orientación dirigidas a los hombres y mujeres responsables de la salud de los niños, niñas y del bienestar siempre integral de la comunidad. En este rotafolio se van a encontrar desde actividades sugeridas, preguntas frecuentes, conceptos claves, etc., ¿no? Y nosotros lo que tenemos como Rotafolio de Bolivia es que hacemos recomendaciones sobre el consumo saludable de pescado para mujeres embarazadas. Esto se logró haciendo una búsqueda científica de todos los artículos que hay, un review de todos los artículos que hay sobre la determinación de mercurio en pescado, ¿no? Entonces, ustedes en este documento que está disponible en la página de la Organización Mundial de la Salud, y lo pueden descargar, van a poder ver que en nuestras recomendaciones, y vale recalcar que estos son pescados de Bolivia, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, 3 platitos de pescado significa que se puede consumir todos los días, ¿no? Y eso se lo enmarcó de esa manera en base a la concentración de mercurio, ¿no? En partículas por millón. Entonces se lo clasificó así. Bien, por ejemplo, el sabalina, el tambaqui, el pacú, bueno, esos pueden consumirse, ¿no? Todos los días. Pero también en el mismo documento se va viendo cuáles, de cierta manera, no se deben consumir, como el tujuno, el bagre, o si no el blanquillo llamado, o el chananá, etc. Entonces, ¿por qué? Porque estos se evidenciaron que tienen valores elevados de mercurio. Y por eso así. También la guía consta de una guía sobre alimentación variada, sobre escoger los alimentos que hay disponibles en el bosque y etcétera, ¿no? Entonces la pueden descargar, les recomiendo que las puedan leer y nos vemos más tarde en el primer Congreso Internacional de Bolivia que nosotros empezamos a las 5 de la tarde del día de hoy. Así que bueno, queda atenta a las preguntas y muchísimas gracias. Buenas noches, donde quieran que estén ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quieran que estén ustedes. Un placer, mi nombre es Fernando Díaz Barriga, represento a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde también somos centro colaborador en evaluación de riesgos en salud y salud ambiental infantil para la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Hoy tengo el gusto de presentar estos resultados que tienen que ver con diferentes perspectivas de la problemática de la minería artesanal de mercurio, sí, de mercurio, en nuestro país, en México. El mercurio se colecta en minas subterráneas y el mineral se trae a la superficie donde lo que los mineros buscan es el cinabrio. Ustedes están viendo aquí este mineral rojizo. Esto es mercurio con azufre y es el mineral que se llama cinabrio. Una vez colectado, las rocas ricas en cinabrio se ponen en los hornos
donde se calienta el mineral y se calienta para romper la interacción del azufre con el mercurio, que se libere el mercurio. Acuérdense ustedes que el mercurio caliente genera vapores y estos vapores de mercurio pasan por los tubos que están viendo, donde se enfría el mercurio para finalmente colectarse ya frío adquiere su estado líquido y se almacena en estos frascos de alta seguridad. El mercurio, sobre todo, se produce en el centro de México, en la Sierra Gorda del estado de Querétaro, donde hay dos regiones. En la región verde, que están viendo ustedes, son minas donde el mineral principalmente tiene mercurio, y hay una región amarilla donde además de mercurio el mineral tiene grandes cantidades de arsénico. Esta es una vía aérea de una de las principales minas de mercurio y quiero que noten la gran cantidad de calcinas que se han acumulado a lo largo de la historia. El mercurio en esta área se explota desde hace 500 años. Existe riesgo ocupacional, por supuesto, los mineros presentan una alta exposición a mercurio, como lo vamos a ver más adelante en otra ponencia. Existe trabajo infantil, riesgo ambiental por la distribución del mercurio desde las minas, por transporte eólico o escorrentías. Gran parte de las minas se localizan dentro de una reserva de la biosfera y entonces se afecta no solamente a la población humana, sino a la biota. Hemos encontrado concentraciones altas de mercurio en diferentes matrices ambientales y también en representantes de la biota. Esta también va a ser una ponencia que a continuación presentamos. En las comunidades cercanas a la mina existe contaminación por dos fuentes, principalmente por que en algunos hogares eh, existen hornos domésticos de mercurio. Imagínense, dentro del hogar se produce esta calcinación del mercurio, pero además las calcinas son utilizadas ampliamente en la región para emparejar calles, como lo ven aquí. Un problema secundario no menor son las minas abandonadas que siguen eliminando agua contaminada con mercurio. Hay más de 200 minas o bocas de minas de mercurio en toda la zona de esta zona recientemente también ha sido impactada por el cambio climático con un incremento de temperatura, lo cual confiere un riesgo adicional porque al aumentar la temperatura aumenta la volatilidad del mercurio y de ahí la exposición adicional. Es una zona extremadamente pobre, toda la zona guinda es la que ustedes pueden ver. Ahí hay municipios de mercurio, donde se produce mercurio, pero también son municipios de alta vulnerabilidad por pobreza. Entonces, este es un mensaje: en una zona enferma, enferman todos. A continuación, le doy entrada a los tres ponentes, a la doctora Belén Van Brussel, al maestro en ciencia ya casi doctor Carlos Rebolloso y al doctor Mauricio León, cada uno de los cuales expondrán su tema. Un placer estar con ustedes y muchísimas gracias a CIPSA por permitirnos presentar esta información. Los saludos desde México. Muchas gracias por permitirme participar en este congreso. En esta ocasión les voy a presentar el resultado de algunos estudios realizados por nuestro grupo de investigación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sobre los efectos en la salud de mineros artesanales de mercurio.
En el primer estudio participaron 80 mineros entre 18 y 45 años en los que se evaluó la función motora con la batería neuropsicológica de Luria Nebraska, además con el Finger Tapping Test y Group Pegboard. Y por último, se aplicó la escala de inteligencia abreviada de Wechsler para evaluar el componente cognitivo. Sabemos que el coeficiente intelectual es una medida continua y sensible a los efectos de los compuestos neurotóxicos. Aquí les presento los resultados. Como puede verse en la tabla, la totalidad de los mineros estudiados presentaron niveles de mercurio urinario por encima del índice biológico de exposición de 20 microgramos por gramos de creatinina, como puede verse en la referencia al pie de la diapositiva. Y casi la mitad de ellos superan esta guía ocupacional en 15 veces. La prueba de Luria Nebraska es en realidad una batería de pruebas estandarizadas diseñadas para proporcionar información útil en el diagnóstico de daño o disfunción cerebral. Consta de 11 escalas que abarcan desde problemas motores hasta problemas de memoria e inteligencia. El resultado se expresa en porcentajes de la función motora afectada, siendo mayor al 10% significativa. En nuestro estudio, observamos que el 85% de los trabajadores presentaron una afectación motora superior al valor de referencia, pero el 50% de ellos con una afectación del doble de lo normal. Además, como se puede ver, esta prueba presentó correlación significativa con la concentración de mercurio urinario. Esta prueba se realiza con las dos manos y se expresa en números de palanqueos. Por debajo de 50 palanqueos para la mano dominante y 44 para la mano no dominante, se consideran deficientes y nos muestran una alteración en la velocidad motriz y precisión del movimiento, o sea, motricidad fina. Como se muestra en la tabla, prácticamente la totalidad de los trabajadores presentaron afectación de la motricidad fina en la mano dominante y la gran mayoría también en la mano no dominante. Esta prueba de la tabla de pinzas y ranuras también se usa para conocer la destreza manual y los movimientos motores finos. Se expresa en segundos y el punto de corte para la mano dominante es de 64 y para la mano no dominante es 69. Esta prueba también demostró que la mitad de los mineros presentaron deficiencia en la motricidad fina y, como puede verse, correlacionan significativamente con la concentración de mercurio urinario. Para conocer un poco más las características de esta población es que se aplicó esta escala abreviada de inteligencia que nos refleja el funcionamiento global cognitivo de las personas mediante la evaluación de 4 áreas como comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Los resultados pueden clasificarse en normal, bajo, inferior y muy bajo. En esta figura podemos observar que la distribución del coeficiente intelectual de los mineros está desplazada hacia la izquierda de la distribución normal de la población general mexicana. Puede verse también que el 50% de la población tiene un coeficiente intelectual catalogado como inferior o muy bajo y que además esta prueba no correlacionó con el mercurio urinario. Ahora bien, sabemos que el mercurio no solo afecta al sistema nervioso, sino que también provoca daño renal. La enfermedad renal crónica tiene una tendencia creciente y si bien sabemos que las principales causas son la diabetes e hipertensión, este tipo de situaciones es preocupante en escenarios como la minería. En este estudio participaron 28 trabajadores, de los cuales casi el 70% presentaban sobrepeso u obesidad y todos tuvieron valores de mercurio por encima de la norma ocupacional. En la diapositiva podemos ver los resultados de los parámetros clínicos de la función renal. La mayoría se encuentra dentro de valores normales, el 18% en estadio G2A1, de los cuales solo una persona presentó diabetes tipo 2. Por otro lado, vemos a una persona con alto riesgo de enfermedad renal crónica, diabético y altas concentraciones de mercurio urinario con 10 años de antigüedad. Y en el rango de riesgo moderado, 2 mineros
que no son diabéticos, pero que tienen concentraciones de mercurio muy por encima del valor de referencia. De la asociación entre diferentes variables y la tasa de filtración glomerular, podemos observar que hubo una asociación significativa con la antigüedad laboral y, como era de esperarse, con la edad. Finalmente, se puede ver una ligera tendencia en el aumento de las concentraciones de mercurio en los mineros, con un aumento en la relación albúmina-creatinina. Al respecto, existen estudios publicados que comprueban que la exposición ocupacional a vapores de mercurio causa albuminuria y nefropatías severas. Las afecciones pulmonares en el área laboral son responsables de más del 30% de las muertes ocupacionales a nivel mundial. El sector minero representa un alto riesgo en el desarrollo de estas debido a la exposición de diversos contaminantes liberados durante la extracción del mineral. La minería de mercurio en México es informal y artesanal, por lo tanto sin regulación en el uso de equipos de protección personal, lo que constituye un riesgo para el desarrollo de enfermedades pulmonares. Para este estudio participaron 21 trabajadores mineros dedicados a la extracción de mercurio y, al igual que en los estudios anteriores, el 100% de ellos presentaron niveles de mercurio urinario por encima del límite de referencia. Se les realizó espirometría y se logró identificar a 6 personas con patrón restrictivo de la función pulmonar. Acá les presento el ejemplo de espirometrías de trabajadores que participaron en el estudio. Del lado izquierdo de la diapositiva podemos ver un patrón de función pulmonar normal y del lado derecho vemos una espirometría con función pulmonar restrictiva y sus respectivos parámetros alterados. Ahora bien, hasta acá hemos venido hablando sobre los trabajadores, pero no son los únicos. ¿Qué sucede con sus familias? Veamos. Les presento datos del sitio minero San Gaspar, donde se realizaron mediciones de mercurio y arsénico urinarios en niños y mujeres. Los niños, alrededor del 70%, estuvieron por encima de los valores de referencia tanto para arsénico como para mercurio. Y en el caso de las mujeres, el 40% para mercurio y el 60% para arsénico. Este es otro sitio, Bucareli. Aquí los niños presentaron el 23% valores altos para mercurio y 48% para arsénico, en comparación a las mujeres, que ninguna presentó valores por encima del de referencia para mercurio, pero sí para arsénico en un 40%. Y como conclusión, por todo lo que hemos visto a lo largo de la presentación, queda claro la magnitud del problema, los diferentes efectos en la salud de los mineros y de sus familias, y por lo tanto la necesidad de seguir trabajando para lograr mayor atención por parte de los servicios de salud y mayor presupuesto para su atención. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, espero que estén muy bien desde donde quiera que estén viendo esta presentación. Mi nombre es Carlos Rebolloso, soy estudiante de doctorado del programa multidisciplinario de posgrado en Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, el día de hoy les voy a dar una pequeña plática sobre derechos de la naturaleza y minería artesanal de mercurio en México. Para comenzar esta presentación, me gustaría dejar en claro que pues uno de los principales impactos que tiene la minería de mercurio, la minería artesanal de mercurio, es precisamente la contaminación por este elemento. También es importante reconocer que esta contaminación representa un riesgo para la naturaleza, la cual, cabe mencionar, pues tiene derecho a desarrollarse en un medio ambiente sano. Y de hecho, en México, el único derecho que se le ha reconocido a la naturaleza es precisamente el derecho al medio ambiente sano. Esto a partir de la interpretación del artículo 4 de la Constitución Política Mexicana, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo ha establecido. Bueno, el derecho al medio ambiente sano es una estupenda
razón para proteger a la naturaleza en estos escenarios mineros. No obstante, existen otras razones muy importantes por las cuales también deberíamos de protegerla. La primera de ellas es el valor intrínseco, es decir, el valor que tiene la naturaleza por sí misma, el valor que tiene de existir por sí misma independientemente de su relevancia para el humano. En segundo, bueno, más bien la tercera razón sería la importancia que tiene la naturaleza, que tienen los ecosistemas en el mantenimiento de la salud de todas las especies a través de los diversos procesos ecosistémicos que ocurren simultáneamente, como por ejemplo la polinización, la descomposición, la formación y conservación del suelo, por mencionar algunos. Y por último tendríamos al convenio de Minamata, el cual pues trata sobre mercurio, es un convenio internacional del cual México forma parte y varios de sus artículos pues mencionan que las partes deben de desarrollar estrategias para evaluar los riesgos ecológicos y también atender. Retomando la cuestión de los derechos de la naturaleza, si bien en México, como lo mencioné, el derecho al medio ambiente sano es el único derecho que se le ha reconocido a la naturaleza, nosotros como grupo de trabajo opinamos que es importante que para proteger a la naturaleza se deberían de reconocer otros derechos que son muy importantes, como lo son el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la diversidad, el derecho a la restauración, el derecho a la ciencia, que con este derecho nos referimos a que la ciencia sirva como un mecanismo para visibilizar las afectaciones en los ecosistemas, y también como una fuente de estrategias que permitan atender una problemática que esté afectando a la naturaleza. Y bueno, continuando con estos otros derechos que creemos que es importante reconocer, pues está el derecho al desarrollo sostenible y por último, el derecho a la representación y protección de los derechos. Bueno, una pregunta importante una vez que sabemos cuáles son cuáles son para nosotros los derechos de la naturaleza es cómo podemos caracterizar las afectaciones en ellos, en este caso asociadas a la contaminación por mercurio. Pues bueno, en, en esta ocasión nosotros creemos que una forma correcta para lo anterior es evaluando la contaminación ambiental y biomarcadores de exposición. ¿Por qué no incluimos la cuestión de evaluación de efectos? Pues porque de entrada ya sabemos que el mercurio, o ya se tiene muy bien reconocido que el mercurio pues, es un elemento dañino para la vida en general. Y también, partiendo desde lo que establece el principio precautorio, que es uno de los principios rectores del derecho ambiental, la evaluación de la contaminación ambiental y la evaluación de biomarcadores de exposición serían un principio de prueba estupendo para que a partir del principio precautorio se adoptaran medidas para proteger a la naturaleza. Ahora, a continuación, les voy a dar 3 casos de minería artesanal de mercurio en México, en los cuales hemos evaluado la contaminación ambiental en diferentes medidas ambientales, es decir, en sedimento, agua, suelo, aire, y también les hablaré sobre la evaluación de la exposición en biota, que fundamentalmente se va a tratar sobre plantas e insectos, que son los organismos en los que hemos evaluado la exposición. Bueno, el primer caso del que les voy a hablar es el caso de la mina de La Laja. Esta mina se localiza en el estado de Querétaro, es una mina activa, una de las más importantes en el país, y en este sitio minero, las principales fuentes de contaminación o emisoras de mercurio son los hornos artesanales y las calcinas y terreros, que son pues, los residuos que se van generando a lo largo del proceso minero. Bueno, en esta diapositiva observamos lo que son los niveles de mercurio en ambiente y biota de La Laja. Aquí es importante mencionar de referencia, por lo que la determinación de la magnitud del impacto ambiental en cuanto a la contaminación por mercurio, pues no lo podemos establecer. No obstante, a pesar de que carece
esta diapositiva carece de datos de un sitio de referencia, nos arroja resultados muy interesantes, como por ejemplo, aquí con los resultados de aire y suelo, pues nos damos cuenta de que el mercurio está precisamente, bueno, está presente en ambos medios ambientales. Ahora, esta contaminación ambiental, de acuerdo con los resultados, está biodisponible para las plantas. ¿Por qué? Pues porque encontramos la exposición en hojas y en flores de una especie de arbusto. Y por último, es importante reconocer que varios grupos de insectos, varias familias de insectos, están expuestas al mercurio, entre las cuales podemos mencionar a este tipo de escarabajos, que son herbívoros, se alimentan de frutas durante su etapa adulta y otro tipo de productos vegetales. Pero bueno, es importante mencionar que este tipo de escarabajos también se alimenta del suelo, el cual, pues como lo mencioné al inicio, pues es un medio ambiental que en la laja está contaminado. También encontramos exposición en abejas, que como todos lo sabemos, pues son importantes polinizadores. Y también encontramos exposición en dos tipos de organismos depredadores, en avispas que depredan orugas y en avispas que depredan a otros depredadores, como lo son las arañas. Y por supuesto que pues los descomponedores, en este caso, también están expuestos al mercurio. Pues encontramos exposición en escarabajos estercoleros, escarabajos coprófagos, y también en dos familias de moscas que se alimentan de carroña, son necrófagas. Ahora pasamos a un segundo caso, que es el caso de la mina de la Soledad. Esta también es una mina activa, también es una de las más importantes del país y también se localiza en el estado de Querétaro. Una particularidad de esta mina es que se localiza dentro de un área natural protegida, la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, que es una ANP muy importante en el país. Las fuentes de contaminación son las mismas, los hornos y los residuos mineros que se van generando. Y bueno, al igual que en la laja, todo el ecosistema está contaminado con mercurio. El aire, el suelo, las plantas y los insectos tienen mercurio. Pero aquí lo que es importante ver es que sí contamos con un sitio de referencia. Y a la hora de comparar la contaminación entre sitio minero y sitio de referencia, pues se nota una clara eh, diferencia en favor de el sitio minero, es decir, que, que la mina realmente está más contaminada que el sitio. Bueno, en este caso también evaluamos, en el caso de la laja, también evaluamos un cuerpo de agua que está siendo afectado por la minería de mercurio debido a que está muy cercano a la zona donde se realiza el proceso de minería de mercurio. Bueno, en este caso, este cuerpo de agua está contaminado con mercurio, ya que encontramos altos niveles de mercurio en agua y sedimento, los cuales, pues, por ejemplo, superan las normas canadienses para la protección de la vida acuática, eh, para la vida de organismos acuáticos. También encontramos exposición en libélulas y escarabajos. Las libélulas, a pesar de que las vemos volando, son insectos que tienen su exposición a mercurio principalmente en su etapa inmadura, que cabe mencionar es dentro de los cuerpos de agua. Y también encontramos exposición en esta clase de escarabajos que son depredadores. Ahora pasamos a un tercer caso, que es el caso de Tacona. En este caso, la minería está inactiva actualmente y el problema está más bien relacionado a la minería de hace varias décadas, que generó diversos residuos mineros que están dispersos en el entorno natural. Bueno, aquí, a diferencia de los otros dos sitios mineros, tampoco, bueno, no evaluamos lo que es varios insectos, nos enfocamos solamente en un insecto, en una especie, que en este caso es la hormiga escamolera. Esta hormiga es un insecto comestible y debido a esa característica es que en Tapona, en este lugar, se enfrenta a un problema de sobreexplotación, lo cual pues la hace más vulnerable al impacto de la minería de mercurio. Bueno, en este caso evaluamos todo el hábitat de la hormiga y encontramos que el suelo donde caminan,
sus hormigueros, sus fuentes de alimento de origen vegetal y también algunos insectos de los cuales se alimentan, están contaminados por mercurio. Que la contaminación es mayor en la zona minera en comparación a un sitio de referencia, y por supuesto que también encontramos exposición en hormigas. Ahora, ya para terminar la presentación, pues como conclusión, eh, creo que sería adecuado mencionar cuáles serían los derechos de la naturaleza, de acuerdo a los que les presenté al inicio, que están siendo afectados por esta problemática ambiental. Y pues en resumen, todos los derechos, a excepción del derecho a la ciencia, están siendo violados por esta problemática de la contaminación por mercurio. Por ejemplo, nosotros encontramos este, que claramente el mercurio está distribuido como en todos los niveles tróficos, y pues eso nos indica que precisamente pues no se está respetando el derecho al desarrollo sostenible ni el derecho al medio ambiente sano. Los datos de exposición en plantas e insectos pues también nos dan la pauta para decir que los derechos a la salud, a la diversidad y a la vida están siendo violentados, ya que el mercurio se sabe que puede afectar tanto la salud como la vida y la diversidad de plantas e insectos. Por último, respecto a los derechos que están siendo afectados, podemos decir que el derecho a la restauración tampoco se ha respetado, ya que pues los sitios no se han remediado con fines de proteger a la naturaleza. Y bueno, por supuesto que pues hasta antes de estos trabajos que hemos realizado, pues ni se sabía si había riesgo ecológico o no. Y pues no había forma de poder proteger los derechos sin alguna evidencia. Bueno, por último, el derecho que podríamos decir que sí está empezando o que sí se está respetando es el derecho a la ciencia. Y precisamente la evidencia de esto, pues es todos estos datos que les acabo de presentar, pues están contribuyendo a visibilizar el impacto de la minería de mercurio en la naturaleza, y eso pues es un paso muy importante, ya que pues a partir de estos estudios, es que pues se pueden justificar, se puede comenzar a promover medidas de intervención para proteger a la naturaleza en estos escenarios mineros. Entonces, de mi parte sería todo y muchas gracias. Que hemos realizado en torno a la prevención de riesgos sindémicos asociados a la minería artesanal de mercurio. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Mauricio y el día de hoy quisiera compartir con ustedes el trabajo que hemos realizado en torno a la prevención de riesgos sindémicos asociados a la minería artesanal de mercurio. A manera de introducción, durante la década de los años 60, la minería artesanal de mercurio se convirtió en una de las actividades económicas más importantes para las familias que habitan en la Sierra Gorda de Querétaro. Sin embargo, se trata de una fuente de empleo basada en procesos contaminantes que trae consigo diversos problemas sociales, ambientales y sanitarios que obstaculizan el bienestar integral de las poblaciones más susceptibles. La complejidad de los escenarios de minería artesanal de mercurio radica en la interacción de diferentes factores que obstaculizan el bienestar integral, el goce de las libertades y los procesos de desarrollo. Por un lado, tenemos que la exposición a mercurio está relacionada con diferentes afecciones a la salud, como pueden ser enfermedades respiratorias, daño renal, enfermedades cardiovasculares y sobre todo las alteraciones en el sistema nervioso central. Además, y considerando que se trata de una actividad que se realiza dentro de una reserva de la biosfera, debemos considerar algunos factores externos y ambientales que se relacionan con la actividad minera artesanal de mercurio y al mismo tiempo afectan la salud integral de los ecosistemas. Si a todo esto le sumamos las amenazas sociales que se enmarcan en las desigualdades como la pobreza, la inequidad de género, la migración, la precariedad laboral y la inseguridad alimentaria, podemos ver cómo la vulnerabilidad se va tipificando dentro de esta misma complejidad. Y al final, cuando añadimos las comorbilidades en este análisis, básicamente nos vamos a encontrar con un escenario socioambiental bastante complejo, en donde las condiciones comunitarias de salud se ven agravadas por el medio social, ambiental, político, cultural y sanitario. Es decir,
que esta complejidad genera escenarios de sindemia marcados por la interacción de los efectos en salud, los efectos externos, las amenazas sociales y las comorbilidades, que todo esto en conjunto representa un obstáculo para el disfrute de los derechos humanos. Ante este panorama, surge la necesidad de formular estrategias en ambiente y salud para prevenir aquellos riesgos sindémicos que se derivan de la actividad minera artesanal de mercurio. Sin embargo, cabe destacar que estas propuestas deben estar fundamentadas en la participación comunitaria. De esta manera, se podrán generar líneas de acción efectivas que protejan, promuevan y garanticen el disfrute de los derechos humanos. Con todas estas bases, nuestro equipo de trabajo diseñó una estrategia comunitaria denominada Minas para la Paz. Básicamente, la idea consiste en pasar de un escenario sindémico donde la salud y el ambiente se encuentran comprometidos hacia un escenario que tienda al desarrollo basado en la construcción de la salud. Este proyecto se llevó a cabo en La Plazuela, una comunidad minera artesanal perteneciente al municipio de Peñamiller en la Sierra Gorda de Querétaro. Durante la década de los años 70, esta comunidad fue reconocida como la mayor productora de mercurio a nivel mundial. Actualmente se encuentra envuelta en un contexto de pobreza y marginación donde el 60% de las familias depende exclusivamente de la actividad minera de mercurio. Sin embargo, esto ha propiciado el surgimiento de conflictos comunitarios entre los grupos que trabajan dentro de las minas y aquellos grupos que no cuentan con este tipo de concesiones, dejándonos ver cómo la actividad minera artesanal de mercurio genera una situación de sindemia que va más allá de la exposición a este contaminante. En este contexto, la finalidad del proyecto es contribuir en la disminución de los factores de riesgo en ambiente y salud asociados a la minería artesanal de mercurio mediante el diseño e implementación de una estrategia educativa preventiva dirigida a niños y niñas de la comunidad de La Plazuela. En términos generales, lo que se busca es crear una política de cuidado integral para prevenir los riesgos sindémicos generados por la actividad minera artesanal de mercurio. Para tal efecto, contamos con un esquema de implementación compuesto de 3 fases que denominamos lugares, rostros y voces. En la fase de lugares, se llevaron a cabo las actividades relacionadas con el reconocimiento del sitio y el análisis situacional. Durante la fase de rostros, nos enfocamos en conocer la percepción y las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Y finalmente, generamos un programa de fortalecimiento de capacidades comunitarias para disminuir la exposición a riesgos endémicos asociados a la minería artesanal de mercurio. Nuestra premisa consiste en dar voz a los rostros para cambiar los lugares. Dentro del proceso de gestión comunitaria, conformamos el grupo de mujeres emprendedoras de Plazuela, quienes fungieron como las principales promotoras del proyecto y trabajaron de la mano con nosotros. También creamos una alianza con la Escuela Francisco González para poder generar todas las herramientas educativas. Y finalmente, presentamos el proyecto a la Asociación de Padres de Familia para invitarlos a formar parte de cada una de las actividades. Durante la primera fase, lo primero que hicimos fue un muestreo participativo para determinar la concentración de mercurio en diferentes matrices ambientales, y encontramos que los niveles de mercurio en suelo y sedimento son 34 veces más altos de lo que indica la norma mexicana. Además, mediante el consentimiento informado, se realizaron muestras de orina en niños, niñas, mujeres y trabajadores mineros que registraron niveles por encima de los límites permisibles. Asimismo, en colaboración con el grupo de mujeres emprendedoras, aplicamos cuestionarios y realizamos sesiones de grupos focales para identificar los diferentes riesgos sindémicos asociados a la minería artesanal de mercurio. Por ejemplo, identificamos riesgos directos como violencia generacional y de género, situaciones de robo y asaltos, algunas rencillas derivadas de la división entre ejidatarios y no ejidatarios, la presencia de comorbilidades, entre muchos otros. En los riesgos estructurales destacan los ingresos por debajo de la línea de bienestar, la falta de acceso a servicios básicos y de salud, la falta de oportunidades de empleo para mujeres jóvenes y grupos no mineros, así como la falta de infraestructura educativa. En cuanto a riesgos ambientales, no solo encontramos la exposición a mercurio, sino también la exposición a humo de leña, la deforestación, un inadecuado manejo de residuos sólidos y la contaminación de diferentes matrices ambientales. Finalmente, los riesgos culturales incluyen la reproducción de estereotipos tradicionales de género, la falta de acceso a educación de calidad y la aparente supremacía del hombre sobre la naturaleza, que refuerza la creencia de que podemos explotar los recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades. En consecuencia, la interacción de todos estos factores son los que originan las condiciones de sindemia. Después de este reconocimiento y análisis situacional, nos enfocamos en el diagnóstico participativo.
Estuvimos trabajando con los niños y las niñas para conocer sus preocupaciones y su percepción sobre los riesgos en ambiente y salud a través de dinámicas de grupo, juegos cooperativos y dibujo interpretativo. Los principales riesgos identificados por los niños fueron la deforestación, las relaciones familiares violentas, la presencia de conflictos dentro de la comunidad y la contaminación de las diferentes matrices ambientales, siendo el agua uno de los elementos más destacados. Durante el taller de percepción con mujeres, se llevaron a cabo dinámicas de grupo y juegos cooperativos para conocer cuáles eran sus principales preocupaciones acerca de la familia, la vida en comunidad y la minería artesanal de mercurio. Entre los principales riesgos destacados se encuentran la falta de oportunidades de empleo, la falta de acceso a la educación, la división de la comunidad y la falta de acceso a fuentes de agua segura. En consecuencia, la percepción de riesgos en ambiente y salud asociados a la minería se ve opacada por la preocupación relacionada con la falta de oportunidades de educación y empleo. Adicionalmente, llevamos a cabo un taller de percepción con el personal docente y administrativo de la escuela para conocer sus principales preocupaciones acerca del desarrollo integral de los niños. Durante el taller, mencionaron que la falta de infraestructura educativa, la contaminación y los conflictos comunitarios representan un obstáculo para el desarrollo infantil. Además, destacaron que los niños crecen con la idea de ser mineros, lo que limita sus oportunidades a las actividades que se desarrollan dentro de la mina. Para la última fase, formulamos un programa de fortalecimiento de capacidades dirigido a la población infantil. Para esto, creamos un libro de actividades para promover este nuevo enfoque educativo preventivo que se alineaba con los objetivos de los planes de estudio. Las temáticas que aborda esta iniciativa educativa incluyen aquellas que fueron identificadas durante los diagnósticos en la comunidad. Esto incluye tanto la exposición a mercurio, la protección del ambiente, la reproducción de estereotipos de género, la convivencia dentro de la comunidad y un aspecto relevante que fue el autoconocimiento y el manejo de las emociones. Este libro de actividades se llama Villamiller y el misterio de Mercurio. Y básicamente nos cuenta la historia de una pequeña comunidad de topos que se dedica a la minería artesanal, quienes poco a poco se van enfermando debido a la exposición a mercurio causada por la presencia de un monstruo metálico llamado mercurio. A lo largo de esta historia, el libro contiene actividades que abordan el proceso de la minería artesanal y cómo es que el mercurio afecta nuestra salud. También incluye algunas recomendaciones para prevenir los riesgos endémicos y actividades de refuerzo académico como acertijos y operaciones matemáticas que sabemos que les encanta resolver. Finalmente, esos contenidos de comunicación de riesgos se complementan con actividades personales que fortalecen la comprensión de las temáticas en ambiente y salud. También realizamos visitas para presentar y entregar el libro en las diferentes escuelas del municipio de Peñamiller. Y diseñamos un programa de capacitación para el personal docente y administrativo de estas escuelas para poder integrar el libro a las diferentes actividades académicas. Como parte de las reflexiones finales que nos deja esta experiencia, podríamos reconocer la salud como un elemento de cohesión importante para promover el desarrollo integral de las comunidades vulnerables, y esto se debe a que todos los esfuerzos políticos, sociales, económicos y ambientales que emprendemos como ciudadanos del mundo se centran en mantener nuestra salud. También es importante reconocer que sin salud no hay presente y sin ambiente no hay futuro, por lo que esta relación entre la salud y el ambiente debe ser abordada en una perspectiva integral para promover un nuevo enfoque de desarrollo basado en la protección de los derechos humanos. Actualmente este libro está siendo utilizado por la escuela como un proyecto pedagógico, y pronto estaremos recopilando todas estas experiencias, anécdotas y percepciones para poder generar nuevas propuestas que promuevan el derecho de las comunidades a una vida libre de sindemias. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. ¿Qué tal? Espero que les haya gustado mucho. Yo no puedo ver las preguntas si es que hay preguntas. Aquí hay una. Es de Lara, dice: doctora, tal vez podría desarmar la maquinaria antes que prenderle fuego, desde el caso de Colombia, por el grado de contaminación. Entonces no sé si Marcela pueda contestar esa pregunta. ¿O David? David. Sí, señor, sí. Aquí de todos modos le escribí a la doctora Diana que ya se va a conectar. Bueno, es una situación que en Colombia la tenemos frecuente en escenarios donde hay
presencia de grupos al margen de la ley. Nos pasa también en su momento con los laboratorios para procesamiento de sustancias ilícitas, en los que existe también cantidad importante de productos químicos y maquinaria. Bueno, maquinaria no tanto, la maquinaria está en minería. La policía usualmente comenta que eso se debe a dificultades operativas en la rapidez con la que se requiere generar la respuesta. Pero bueno, aquí ya está la doctora Diana y prefiero que ella dé esta respuesta relacionada con esa pregunta del mejor uso de la maquinaria, para que ella, con todo el contexto, nos brinde la información. No sé si escuchaste la pregunta, pero ahí está anotada, es referente a la maquinaria. Correcto, buenos días. Sucede que esta solicitud se ha elevado desde que se empezó con todo este tema muy robusto hace unos 8 o 9 años. Lamentablemente el tema de la minería ilegal y el ingreso de maquinaria, y no solamente de maquinaria, sino de plantas eléctricas y muchas otras cosas, ha sido una solicitud que se ha emanado directamente a las autoridades. Sin embargo, hay que tener en cuenta muchas aristas. Nosotros hicimos una solicitud formal en donde lo ideal sería poder ubicar o reubicar estas maquinarias o estos dispositivos para el uso en bienes y servicios, ¿cierto? Nosotros tenemos también lo que es la SAE, que es la Sociedad de Activos de Estupefacientes, y todo esto se conexa con delitos contra el medio ambiente. Sin embargo, pues estamos a la espera como de una decisión un poco más robusta, porque claramente retirar estos productos desde allá, traer estas maquinarias desde allá, tiende a ser muy costoso y tiende a ser bastante complejo. Es decir, complejo a la hora de que se llevan a las personas a hacer estas actividades, desmantelan o desestructuran estos crímenes, y después habría que revisar cómo se traen esos productos hasta el lugar donde se requiera. Pero realmente ha sido una solicitud formal, nosotros la hemos elevado y son los tomadores de decisiones en política pública quienes orientan esas directrices, pero estamos totalmente de acuerdo, hay un mayor impacto, el doctor Conbariza lo mencionaba. De pronto algunos de ustedes tienen experiencia con los laboratorios clandestinos de sustancias psicoactivas, en donde con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y sus peritos expertos hacen la destrucción de esas sustancias químicas allí, porque tener esto fuera es mucho más riesgoso. Entonces, lo ideal sería comenzar a revisar esas actividades, porque retirarlas claramente implica una serie de compromisos muy grandes. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. A ver si tenemos otra pregunta. ¿Están disponibles las guías de tratamiento? Me imagino que esta es para ti, Vani. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a todos los que nos están observando en estos momentos. En la guía que nosotros hemos realizado, sin duda están los primeros pasos, ¿no? Siempre quienes reciben las consultas por los pacientes, por la población expuesta, son los centros de primer nivel, ¿no? Y sabemos que inicialmente, como son síntomas inespecíficos, no se relaciona a una exposición o intoxicación por mercurio, y sabemos también que inicialmente pasan o cursan muy asintomáticos, y que mayormente esto vemos mayormente en la adultez por la exposición crónica y en todas las lesiones que esto puede generar, ¿no? Como guía de tratamiento, inicialmente lo que nosotros mencionamos, bueno, es el uso de antioxidantes, N-acetilcisteína, pero básico que puedan consultar con los centros toxicológicos también, porque sabemos que los quelantes tienen que administrarse en un hospital de tercer nivel y siempre indicado por el centro toxicológico. Y como mencionaba también Francisco, ¿no? Cuando hablábamos de los antídotos, sabemos que los quelantes no es un medicamento que nosotros tengamos fácilmente, y sabemos que todos los centros de América Latina nos enfrentamos hacia este problema. Entonces encontramos otras medidas de poder disminuir las concentraciones en caso de que tengamos las concentraciones elevadas, ¿no? Y obviamente, como mencionamos, la N-acetilcisteína en este caso, sobre todo en mercurio, es maravilloso. Y bueno, sin duda que también el tema de la buena alimentación, ¿no? Mayormente como tratamiento indicamos las primeras medidas, y posterior siempre comunicarse al centro toxicológico. Muchas gracias. Gracias. ¿Habrá otra pregunta? Bueno, a ver, David, yo te quiero hacer una pregunta. Fíjate, cuando tú nos presentas la situación de Colombia, por supuesto que duele la destrucción, duele
duele la impotencia. ¿Qué impacto ha tenido el convenio de Minamata en el escenario que nos presentaste? Bueno, pues Colombia, como país signatario del convenio de Minamata, ha logrado que la reducción del uso del mercurio en la minería sirva para que se tenga algo más de control con este producto. De hecho, una anécdota interesante es que parte de los avances que se tuvieron para la implementación de los acuerdos que contiene el convenio de Minamata salieron de la experiencia que Colombia ha venido desarrollando, porque al igual que, como nos comentaba Bani en Bolivia y en otros lugares, así como en México, la minería de oro en Colombia se ha venido haciendo hace muchos años. El logro de la implementación de Minamata ha generado que sea más complicado el poder mover el mercurio para el uso en minería ilegal. Sin embargo, no ha sido una situación que nos permita decir, hemos logrado controlar la minería de oro con mercurio. No, porque finalmente este grupo al margen de la ley, estos grupos buscan siempre por medio de estrategias como el contrabando, tener disponible el mercurio para poderlo utilizar en esos escenarios. Entonces es una lucha que aún está dándose fuertemente. Aquí en Colombia la restricción en vigor de todo el uso de mercurio empezó en 2023, para minería arrancó en 2018, y eso incluso pasó con odontología, pero esto de todos modos no ha logrado mitigar de una forma significativa la presencia de mercurio actualmente en uso en la minería del oro informal. Ahora, el objetivo es que si se reduce la disponibilidad, pues se reduzca el impacto, pero incluso estamos teniendo un problema de que ya no estamos pudiendo controlar de alguna forma qué tanto mercurio está ingresando, porque antiguamente sí teníamos esa capacidad de controlar con partidas arancelarias la cantidad que se importaba. Ahora no se sabe, y pues la información que se obtiene casi siempre es de fuentes secundarias, que de todos modos siguen siendo necesarias para obtener esos datos y poder estimar cuánto de lo que se está produciendo en Colombia está siendo manejado por oro de forma indirecta. Es decir, si estamos produciendo tantas toneladas legales y tantas ilegales en un global, eso significa que se requirió tanto mercurio para llegar a esa cantidad. Y los valores siguen siendo altos. Entonces, además de Minamata, nos toca pensar un poco más en qué más hacer para que las personas dejen de usar mercurio, qué otras alternativas ofrecerles para que se ejecuten actividades mineras con productos menos peligrosos, incluso como el cianuro, que se puede manejar de alguna forma más ambientalmente razonable, sin querer decir que no sea peligroso, o con otro tipo de estrategias. Pero bueno, nos falta, ahí vamos, esperamos que las acciones intersectoriales que se manejan en mercurio desde el sector minas, ambiente, agricultura, salud, logren que obtengamos después más resultados favorables en esta materia. Muchas gracias, David. De este problema de Minamata, bajamos a la comunidad, a los mineros. Evelyn, a mí me gustaría que la gente que nos escucha tengan la percepción que tú tienes de qué pasaba cuando los mineros, tú les dabas los resultados y sabían que estaban expuestos al mercurio y sabían que podían estar enfermos. ¿Cuál era su percepción entonces? Y si estos estudios de salud de alguna manera nos pueden ayudar a reducir la exposición. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, primero hay que tener en cuenta que el escenario en el que nosotros estuvimos trabajando es diferente al del resto de América Latina. Acá es producción primaria de mercurio. Los niveles de mercurio son exageradamente altos. No tienen ellos, por supuesto, al ser una minería artesanal, elementos de protección personal. Tienen una visión o una creencia de que ciertos pañuelos o cosas puestas en la cara, bueno, como pudimos ver en las fotos, pudieran protegerlos, pero por el otro lado, perfectamente saben identificar los signos y síntomas de cuando tienen niveles de mercurio muy altos en el cuerpo, porque ellos dicen que están, por lo menos el término que se utiliza aquí, en donde nosotros trabajamos, dicen están gasificados. Sobre todo cuando se meten a las minas e incluso cuando están rompiendo, salen vapores, hay incluso hasta mercurio líquido, ¿no? Previo al proceso ese que mostraba Fernando.
En ese caso, que tienen altísimas concentraciones de mercurio, ellos tienen toda la sintomatología, temblores fundamentalmente, hay veces que tienen esa incapacidad de poder comer porque dicen que no pueden sostener la cuchara o el tenedor para poder comer, la gingivitis con las pérdidas de las piezas dentarias. Entonces, identifican muy bien, por un lado, pero por el otro tampoco magnifican que eso puede, por ejemplo, impactar al sistema nervioso, darle daño renal y todo lo que sabemos que puede producir el mercurio, ¿no? Todos los trastornos neuropsiquiátricos que también produce. No identifican algunos puntuales. No, por supuesto, no tienen una capacitación ni un conocimiento, o previo al trabajo que nosotros hicimos, de todo el impacto a la salud que les generaba su actividad. Y con una percepción muy equivocada de... Pero ¿tú crees que los estudios de salud servirían para reducir la exposición? Bueno, siempre evidenciar lo que está sucediendo. Ustedes pudieron ver en la presentación que los trabajos que se hicieron en cuestión de salud, bueno, pues todos se aplicaron pruebas estandarizadas, dieron significancia, bueno, el daño está, ¿no? El conocer ayuda, pero lo que mitigaría es, o lo que nos ayudaría más es cambiar la actividad, es esto que plantea el convenio de Minamata y que las minas de mercurio cierren y no se sigan produciendo ni la extracción de mercurio, tampoco la utilización en la minería del oro. Pero por supuesto que los estudios en salud visibilizan muchísimo, porque es donde ellos toman conciencia. Nosotros presentamos datos que no solo impactan a los mineros, sino a todo el núcleo familiar. Lo mismo comentó Mauricio, es las esposas, las mujeres de la casa, los niños, las niñas, todo el núcleo familiar está impactado por esta actividad. Todos tienen niveles altos de mercurio y algunos otros metales, porque dependiendo los yacimientos. Entonces, claro que por supuesto son necesarios este tipo de estudios, que bueno, por supuesto muchos son transversales, pero nos dan datos suficientes para tomar medidas y hacer intervenciones y apoyar políticas de salud pública. Ok, muchas gracias. Carlos, imagínate que el convenio de Minamata funcionó al 100%, los estudios de salud se hicieron y del mercurio desaparece de la faz de la Tierra. Entonces, ¿tú estarías contento? ¿Tú qué visibilizarías entonces? ¿Qué dice tu estudio de la tapona de una mina clausurada, cerrada, fuera de función, contra tus estudios en minas activas? ¿Sí? Pues lo que dice básicamente es que a pesar de que una mina dejara de, o sea, si mañana las minas de Querétaro dejaran de operar, dentro de 50 años todavía van a seguir representando una amenaza para la biodiversidad, para la naturaleza. Entonces, no solamente cerrarlas, yo creo que en el caso de la naturaleza es importante que en primer lugar se reconozca que la naturaleza merece tener un medio ambiente sano y a partir de ahí, pues, implementar programas de remediación que realmente busquen reducir la exposición no solamente de la población humana, sino también en las poblaciones, llamámosle ecológicas naturales, ¿no? En la biodiversidad. Entonces, yo creo que, pues para que eso suceda, pues es importante el desarrollo, la implementación de rutas de desarrollo social y probablemente el uso de la misma biodiversidad podría ser una alternativa para, pues para brindarles otra oportunidad a las poblaciones mineras y pues dejen de esa actividad. Gracias. Y Mauricio, finalmente llegamos a la comunidad, llegamos a la población vulnerable, llegamos
a ese sector de lastimados, a lo mejor sin intención, ¿cuál debería de ser el rol de los estudios a nivel comunitario y cuál tendría que ser el objetivo de los mismos para resolver este problema, tanto en la situación de la minería de oro como de la minería de mercurio? Hola, muchísimas gracias. Bueno, como ya lo habíamos comentado con la doctora Evelyn, pues es muy importante que nosotros veamos qué es lo que está pasando, a qué están expuestas las diferentes poblaciones, y como podemos ver y lo hemos visto a lo largo de esta mesa, pues no se trata nada más de una cuestión de, digamos, de exposición al contaminante, sino que trae consigo diferentes problemas con la biodiversidad, con cuestiones de desigualdad, con cuestiones de política pública, que al final representan una amenaza para la salud. En este sentido, hay que recordar que los niños no son pequeños adultos, los niños son muchísimo más vulnerables dependiendo de diferentes factores. Entre ellos están las formas en las que ellos se exponen. Si bien a lo mejor no están dentro de la mina, bueno, ellos están jugando en jales mineros. Ellos trabajan como buscones, que son estos grupos que están recolectando lo que sobra y que no se utiliza para generar el material. También tienen un desarrollo fisiológico que es completamente dinámico, que es diferente al de los adultos, ¿no? Y por supuesto, y una parte muy importante es esta carencia del poder político y en la toma de decisiones que tienen. Entonces, normalmente nosotros como adultos, pues de alguna u otra forma llegamos a subestimar cuáles son las necesidades o las percepciones o las ideas que tienen los niños, pero es muy importante considerarlo para empezar a verlos como sujetos de derecho, empezar a verlos como futuros protagonistas del desarrollo. Y es por eso que todas estas intervenciones que comentábamos con la doctora son importantes para que los niños empiecen a construir otro tipo de conocimiento, ¿no? Empiecen a pensar en deconstruir este pensamiento de que de alguna u otra forma van a llegar a ser mineros o que es la única alternativa. Entonces, cuando nosotros tenemos estudios, siempre deben de estar acompañados de un componente comunitario que tienda a esta comunicación de riesgos, a que les dé las herramientas para poder aplicar este conocimiento y desarrollar la ciencia misma de la comunidad para generar diferentes alternativas, ya sea cuestiones para prevenir la exposición desde la casa, a lo mejor alguna iniciativa de política pública que les permita, no sé, generar otro tipo de mecanismos, etcétera. Eso ya dependerá de las capacidades mismas de la comunidad, pero si hay algo lo que hemos visto a lo largo de este tiempo es que cuando nosotros tenemos estudio, debe de estar combinado con un programa que fortalezca las capacidades comunitarias para la utilización de ese derecho a la ciencia que también nos mencionaba Carlos. Bueno, pues yo les quiero hacer más complicado el escenario. Fíjense que acabo de hacer una revisión económica del mercurio y el precio del mercurio va para arriba. Claro, como se acerca el momento en que va a entrar tiene que entrar ya en operación el convenio de Minamata. En el momento en que Minamata esté a punto de entrar ya en acción, donde se cierren las minas de mercurio, donde sea más difícil comprar mercurio, el precio del mercurio va a subir. Por primera vez estas comunidades vulnerables van a tener en sus manos un mineral auténticamente precioso. Entonces, yo creo que, y yo le apuesto, o sea, las proyecciones a futuro son escandalosas. Aparentemente podría generarse un mercado no negro, sino negrísimo de mercurio. Y esto ligado a grupos no controlados puede generar un problema verdaderamente de alto conflicto en México y en América Latina, porque gran parte del mercurio que se usa en el sur del continente viene de México y un poquito de China o de Indonesia, ¿no?
En este escenario, ¿cómo ven el futuro? ¿Quién quiere opinar? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál sería nuestro rol en el futuro? ¿Quién quiere opinar? Si no opinan ustedes, voy a opinar yo, ¿no? David. Bueno, no, lo que plantea el doctor Fernando realmente es una situación preocupante porque la minería no se va a suspender. O sea, aquí en Colombia se han pensado muchas estrategias para que los mineros de alguna forma se desincentive su actividad, pero como lo veíamos, esto es algo cultural, o sea, es algo que han hecho toda su vida sus padres, sus abuelos, algunos de ellos ya no quieren continuar, pero es lo que saben hacer. Entonces, de alguna manera va a seguir existiendo la necesidad de trabajar bajo las condiciones que se han hecho actualmente, por más de que tengamos medidas y estrategias de producción más limpia. Entonces, esto podría escalarse a un elemento de mayor conflicto, de mayor dificultad, de mayor negocio oscuro, que pues a pesar de que se sepa que hay una restricción, pues va a tener un mercado fijo. Es lo que nos pasa a nosotros con las sustancias psicoactivas ilícitas. Hay restricciones por todas partes, pero es un negocio que sigue siendo muy lucrativo y que infortunadamente genera muchos impactos como lo vivimos aquí en Colombia, donde tenemos esa sinergia entre narcotráfico y extracción ilícita de minerales, que pues miren en lo que nos tienen, unas zonas en las que el gobierno no tiene presencia prácticamente, en las que las poblaciones están vulneradas por las actores a la margen de la ley, en los que incluso en el departamento del Chocó tenemos una sentencia emitida en el año 2016 que le da derechos ambientales al río como sujeto de derechos, justamente para tratar de mitigar un poco toda esta situación. Pero instrumentalizarla ha sido muy complicado porque requiere participación de varias entidades del Estado y de las comunidades, y pues uno de los elementos que hay que controlar es el mercurio. Entonces, pues esto nos lleva a que vamos a tener que lidiar con el mercurio, además de su propia capacidad de persistencia, de una manera mucho más, digámoslo, estratégica, para saber qué hacer y reducir un poco esa movilidad que se va a derivar de este mercado negro. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Permíteme, Belín, pero ya llegamos al tiempo límite y este canal hay que cederlo a la siguiente ponencia. Un placer haber contado con su presencia. Por favor, díganle a la gente que esta grabación la pueden ver posteriormente en los canales de YouTube de CIPSA. Y este es un ejemplo de tantos que hay en el mundo de problemas ambientales complejos. Muchísimas gracias a CIPSA por habernos permitido dar esta plática y que tengan ustedes un gran congreso y tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sin salud no hay presente y sin ambiente no hay futuro. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Saludos.